Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí, los que ya se conectaron. Son exactamente las 7 de la tarde, tarde-noche, con 6 minutos. Gracias por estar aquí. Les saluda Francisco Cabrera, director general de la empresa Estrategias de Aprendizaje. Antes de comenzar, por favor, me gustaría que se presentaran rápidamente, poniendo su nombre, de dónde son, y si pudieran comentar a qué se dedican, sería excelente para comenzar a empatar los intereses que nos tienen reunidos aquí el día de hoy. Entonces, coméntenme, por favor, aquí en el chat, de dónde se están conectando, y si puedes poner de una vez a qué te dedicas. ¿Sí? ¿Se escucha? Coméntenme, por favor, aquí en el chat si se escucha. Ok, sí se escucha. Esther, bienvenida, de Acapulco. ¿Quién más? ¿Quién más está aquí en la plática? Tenemos varias personas conectadas. Ignacio, buenas tardes, bienvenido. Bien, pues tenemos muchísima información que comentar el día de hoy, muchísima en este que es uno de los temas que en lo personal más me apasionan, por una de las sencillas razones de que la oratoria es una de esas habilidades que más fácilmente pueden ayudarte para destacarte en cualquier área en la que sea que te dediques actualmente. Y es una de las áreas que te pueden ayudar mucho más fácil a avanzar en tu carrera, a ganar más dinero, por la sencilla razón de que la oratoria es una forma de comunicación. Y la comunicación, seguramente te has dado cuenta, en la actualidad atraviesa por un enorme bache. Y este bache en la comunicación nos ha llevado a que, pues, prácticamente todas las formas en que nos comunicamos estén altamente enviciadas. Por esa razón es que la oratoria tiene una cabida muy especial entre las diferentes habilidades suaves que cualquier persona puede desarrollar. Y al igual que esto, la oratoria es una de esas habilidades que obviamente no se enseñan en las carreras. Sin embargo, deberían formar parte de cualquier tipo de carrera, ya que sin importar a qué te dediques, la oratoria debe tener un escalón, un puesto importante en la forma en cómo trabajas y desarrollas tu quehacer diario. Entonces, si les parece, vamos a comenzar. Y antes de iniciar con el contenido, quiero saber si estás en el lugar correcto. ¿Cómo lo voy a saber? Estás en el lugar correcto si te interesa saber qué se necesita para atraer y mantener el interés y la atención de una audiencia. Y como voy a comentar más adelante, interés y atención son una de las cosas que más sufren las conferencias actuales, los conferencistas actuales, los maestros, los docentes, los capacitadores, cualquier persona que requiera estar frente a grupos, es una de las cosas que más duele, poder atraer y mantener la atención. De igual manera, estás en el lugar correcto si quieres entender cómo se activa el proceso de toma de decisión de una audiencia para que puedas colocar ahí el mensaje que tú quieres que recuerde. Igualmente, aprender los elementos que hacen que una persona se mantenga atenta a tus discursos. Y finalmente, conocer los niveles de atención que se pueden manejar en un discurso y cómo utilizarlos a tu favor. Vamos a platicar, por supuesto, de lo que son los famosos botones disparadores de comportamiento, del lenguaje corporal y las diferentes diferencias biológicas que hay en el cerebro de tu audiencia y muchas otras cosas más. Entonces, vamos a platicar rápidamente de lo que son los objetivos de la clase que tenemos para el día de hoy. Primero de ellos, vas a conocer qué es la neuroinfluencia
y cómo toma la decisión una persona, en este caso un grupo de personas, una audiencia, al momento que le estás dando un discurso. Número 2, vamos a conocer los diferentes niveles de atención que puede tener una audiencia, cuándo utilizar cada uno de ellos y de qué manera activarlos para poder entregar tu información. Número 3, hay una diferencia notable en la forma en cómo funcionamos las personas, tanto si somos hombre como mujer. Y esta distinción cerebral te puede ser de una invaluable ayuda al momento en que necesites segmentar la audiencia de tu discurso. Número 4, vas a conocer cuáles son los botones que disparan la acción de una persona o grupo de personas. Número 5, la increíble importancia del lenguaje corporal para atraer y comandar la máxima atención a tu persona y también a tu discurso, charla o conferencia. Y número 6, los neuroelementos que tienen que estar presentes en cada ocasión en que te dirijas a un grupo de personas. Entonces, al final de esta plática, te voy a platicar también sobre el curso de neurooratoria en formato online en vivo que estamos ofreciendo y por el cual vas a poder profundizar muchísimo más lo que vas a aprender en esta clase. Esta clase tiene una duración aproximada de 1 hora y media, posiblemente 2 horas. Va a depender también qué tantas preguntas puedan salir al término de la misma, pero te prometo una cosa, vas a aprender muchísimo. Te prometo que va a valer la pena todo el tiempo que vas a dedicar para esta tarde y poder estar aquí con nosotros. Y bien, pues antes de continuar, me gustaría comentarte quién soy y por qué te conviene escuchar lo que tengo que decir el día de hoy. Yo soy Francisco Cabrera, estudié la carrera de sistemas computacionales, soy sistemólogo por profesión. Sin embargo, muy temprano en mi vida profesional, me di cuenta cuál era mi verdadera vocación. Soy sistemólogo por formación, pero soy educador por pasión. Desde 1990, cuando me hice profesor universitario, a la fecha he ejercido lo que para mí es mi misión de vida, que es precisamente la docencia y la capacitación. En 1997, cuando comencé a trabajar como director de carrera en una universidad privada aquí en Acapulco, me di cuenta que la forma en la cual una persona instruye puede llegar a ser mucho más importante que el contenido mismo. Déjame repetirlo. La forma en cómo una persona instruye es más importante que el contenido de lo que está instruyendo. Porque el contenido cualquiera lo puede leer en un libro incluso, pero la forma de entregarlo es lo que va a permitir que alguien realmente aprenda a profundidad esta información. En 1999 inicié junto con mi esposa la empresa Estrategias de Aprendizaje y de ahí a la fecha contamos ya con más de 8,000 alumnos en 9 países y de manera personal te puedo comentar que ostento ya más de 23,000 horas de capacitación, de coaching, de conferencias en las áreas que más me llaman la atención como desarrollo personal y profesional, que son puras habilidades suaves, como lo es aprendizaje, aprendizaje acelerado, lectura rápida, oratoria, por supuesto, lenguaje corporal, ventas, entre algunas otras. Y como última parte de esta diapositiva, quiero comentarte que la venta de ideas con la palabra hablada ha sido una de las cosas que más me ha llamado la atención como profesionista en el área en la que estoy actualmente desenvolviéndome. Y esta área es precisamente lo que es la palabra hablada. Y por supuesto, la venta de ideas, porque todo el tiempo, todas las personas estamos vendiendo ideas, todo el tiempo. Y eso que vamos a ver el día de hoy se puede aplicar, por supuesto, a cualquier área del quehacer humano. Entonces, ponme por favor aquí en el chat si te dedicas a hablar frente a grupos de personas. Sin importar a qué te dediques, ponme en el chat si te dedicas a hablar frente a grupos de personas.
si son personas, grupos pequeños, grupos grandes, audiencias grandes, o tal vez si tienes que convencer a personas de algo, a lo mejor te dedicas a ventas, tal vez estás en áreas de docencia o das conferencias, tal vez eres alguien que motiva a otros grupos de personas, tal vez eres un coach, eres entrenador. Pónmelo, por favor, porque es muy importante esto que vamos a ver el día de hoy. Esther, grupos de 30 a 50 personas, excelente. Pues bien, escríbeme ahora, ¿de qué hablas? ¿Cuál es la temática de lo que hablas? ¿Estás en áreas comerciales, en áreas educativas, en áreas legales? Ponme en el chat, por favor, sobre el tema de los que hablas. Macri, áreas legales, excelente. Tiende a ser muy difícil eso. Te va a encantar lo que vamos a ver el día de hoy. Sobre todo cuando veas la forma en cómo alguien toma una decisión, de qué manera podemos dirigirnos a ellos. Francisco, Paco, docencia universitaria y área legal. Te va a encantar la forma también como trabajamos y cómo se puede aplicar esto en el área de docencia. Bueno, vamos al número 1, primer punto del día de hoy. Vamos a platicar qué es la neuroinfluencia y también cómo hace una audiencia para tomar una decisión. Esther, temas de habilidades gerenciales, trabajo en equipo, excelente, valores también. Vamos a ver esta primera parte. Primero es entender que la palabra neurooratoria, al desprenderla en dos partes, tener la parte de oratoria y de neuro, entenderemos que neuro es el elemento prefijal que le vamos a anteceder a cualquier área donde podemos trabajar en entender la forma en cómo una persona toma una decisión. Dicho lo anterior, al saber cómo una persona trabaja su proceso de toma de decisión, su proceso neurológico para llevar a cabo una decisión, podremos aplicar este prefijo a diferentes áreas del quehacer humano, como son ventas, mercadotecnia o marketing, oratoria en cualquier vertiente. Puse aquí oratoria política porque hemos trabajado con muchas personas que están en la política, neuroeducación, por supuesto, áreas dedicadas a lo que es el trabajo con capacitación, educación, neuroriqueza, etcétera. Son muchísimas las áreas en las que se puede aplicar todo esto que vamos a ver aquí el día de hoy. Quiero que me comentes, por favor, en el chat, a tu juicio, en tu opinión, ¿qué hace a una persona ser aburrida? ¿Qué hace a un orador dar un discurso aburrido? ¿Qué tiene que hacer un orador para dar un discurso aburrido? Esther me comenta, hablar mucho, por supuesto, aunque fíjate que no estoy seguro si sé hablar mucho, sino tiene mucho que ver con la manera en cómo lo dice o tal vez que no llega a algo que active el cerebro de una persona. Vamos a ver eso un poquito más tarde. Leer, por supuesto, ¿a quién le gusta estar presente en un lugar donde se tenga que leer? Mi opinión personal es que si vas a ir a un discurso donde alguien va a leer, sería mejor que esa persona grabe el discurso y nos lo mande por WhatsApp para nosotros en tiempo libre poderlo escuchar. Macri comenta que lea sin explicar, sin dar ejemplos, sin ser práctico. El cerebro humano, como lo vamos a ver el día de hoy, es extremadamente práctico, más práctico de lo que cualquiera se puede imaginar. Si tú eres capaz de dar un discurso dirigiéndote a la parte donde ese cerebro trabaja con más fuerza, vas a tener a la audiencia comiendo de tu mano. Ahora, en tu opinión, ¿qué hace el orador para crear un discurso dinámico? Piensa en algún discurso que haya sido, una conferencia, una charla, y escríbeme en el chat qué hace a un orador ser dinámico, qué hace que su discurso, su mensaje perdure en tu mente. ¿Qué crees que es lo que vende en un discurso? ¿Qué atrae a una persona? ¿Cómo sería esto? Pónmelo en el chat. Macri comenta, explica, por supuesto, claro, muy bueno, involucra técnicas de atención. Sin la atención, óiganmelo bien, aquellos que nos dedicamos a la capacitación, sin la atención somos nada.
Macri también comenta Esther, que hable con hechos, historias, por supuesto. Las historias, como vamos a ver más adelante, es lo que realmente vende en el cerebro. Genera un diálogo que nos permite usar en la práctica. Volvemos a lo mismo, la parte práctica es súper importante. Bueno, mira lo que tengo aquí en la pantalla. Para cuando acabemos la clase del día de hoy, ya va a ser la hora de la cena. ¿A poco no? A más de alguien se nos antojaría algo como esto. Y si te fijas bien, este tipo de comidas son increíblemente dañinas para la salud personal. No le quito el mérito al sabor, pero la verdad, no creo que haya una sola persona que no sepa de todo el daño a mediano y largo plazo que le ponemos a nuestro organismo cuando comemos algo así. La grasa, la carne animal, todo lo que se le agrega de todas maneras para poderlo hacer todavía enaltecer el sabor. Y sin embargo, sabiendo el daño, aún así lo comemos. Comemos cosas como esta, aunque sabemos que estamos a dieta y que no deberíamos. Y la pregunta importante aquí es, ¿por qué lo hacemos? Esta otra, para la gente que fuma, y aún para los que no fuman, yo estoy seguro que todo mundo sabe la cantidad tan grande de daño que fumar le hace a quien fuma y a quien respira el humo del humo de un fumador, el famoso fumador pasivo. Hay más de 100 ingredientes que dañan la salud humana en cada uno de los cigarros. Las cajetillas de cigarros ya no les caben fotografías de órganos mal formados, bebés que nacieron prematuramente o fetos mal formados, pulmones dañados, cuerdas vocales lastimadas. Y aún así la gente sigue fumando. Realmente las cifras de fumadores nuevos no ha bajado, se mantienen en un porcentaje muy similar de los fumadores que entran a esto del consumo del cigarro. O sea, la gente sabe del daño que ocurre y aún así lo consume. La pregunta es ¿por qué? Otro ejemplo, no es ningún misterio la cantidad tan absurdamente alta que los refrescos tienen de azúcar. La cantidad tan alta que tienen de químicos, las famosas bebidas inteligentes, los jugos, que de jugo prácticamente tienen nada, porque ahora si te fijas en los envases no dice contiene fruta natural, dice contiene bebida, sabor a mango, sabor a piña. Ahí no dice que tenga el ingrediente. Así es, Macri. Y lo adictivo que es por la cantidad tan grande de azúcar que tiene. Ha habido campañas enormes de desprestigio para esos refrescos y aún así la gente seguimos consumiéndolo, a pesar del daño y todas las enfermedades de mediano y largo plazo que esto desencadena. Y la misma pregunta es, ¿por qué lo hacemos? Un cuarto y último ejemplo es, ¿por qué somos infieles las personas? La infidelidad es una cosa aparentemente de todos los días. El deseo es algo que ocurre aparentemente de a diario. Cuando un hombre o una mujer piensan en ser infieles, saben el problema que puede ocurrir si la pareja se da cuenta. Una pareja casada con hijos, sabes de que si te caen en la movida, al divorciarse de ti, no vas a perder nada más el respeto tal vez de tus hijos, de tu familia, de los compañeros del trabajo, la casa, la pensión, los días que puedes ver a los hijos, se hace todo un problema. Y aún así, a pesar de todo lo que sabemos que puede salir mal, aún así lo hacemos. La misma pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hacemos cosas cuando por dentro pensamos una cosa diferente? No hay una coherencia entre lo que pensamos y lo que decimos. ¿Por qué será? Esta es precisamente la razón por la que las personas lo llevamos al terreno de la oratoria, por lo que una audiencia va a pensar una cosa y al final está realmente haciendo una cosa completamente diferente. Esto es porque hay diferentes niveles de trabajo en el cerebro y cada nivel tiene una función específica. Cada nivel tiene su propia agenda y la mayoría de los discursos se dirigen
hacia las partes o zonas del cerebro que menos colaboran en el proceso de toma de decisión. Y es lo que vamos a ver precisamente a continuación. Todas las personas tenemos no uno ni dos, sino tres niveles cerebrales. Esto es, por supuesto, una teoría de funcionamiento. No es algo que biológicamente funcione tal cual lo voy a decir, pero ayuda muchísimo para explicar lo que tenemos por delante el día de hoy. Todas las personas tenemos tres niveles cerebrales en los cuales cada uno de ellos tiene una función específica, cada uno es diferente a los otros dos, cada uno quiere gobernar al sistema, pero al final cada uno termina trabajando de forma conjunta con los otros dos. Vamos a comenzar con el primero, el cerebro reptil, también llamado cerebro primitivo o sistema R o sistema reptílico. Este cerebro, a nivel biología, se encarga de trabajar con todas aquellas partes que tienen que ver con supervivencia en la persona. Esto significa que si tú necesitas, eso significa que ese cerebro se encarga de todas las funciones repetitivas en el organismo humano. Es decir, ¿quién mantiene tus pulmones respirando aunque estés dormido? ¿Quién mantiene el corazón latiendo? ¿Quién sube o baja la temperatura del cuerpo dependiendo del clima que hace afuera? ¿Quién ordena iniciar o detener la digestión? ¿Quién inicia el flujo de hormonas para generar patrones de sueño al momento de dormir, etcétera? Ese cerebro es lo que te mantiene vivo. Y esto es importante, te mantiene vivo. Pero aquí hablamos a nivel biología. Esa es la biología del cerebro. A nivel psicología es una cosa completamente diferente. Porque a nivel psicología, aunque la misión sigue siendo de mantenerte con vida, esta parte psicológica es lo que al final regula tu comportamiento. Y te voy a poner muchísimos ejemplos. Primer ejemplo, imagínate que una persona se está ahogando en la playa. Al estarte ahogando en la playa, créemelo, no estás pensando en nada, no estás a través de algún flujo de emoción. Estás simplemente tratando de sobrevivir. Si alguna vez te ha pasado, te ha atrapado una ola y te ha revolcado por dentro del agua, te darás cuenta que no piensas lo que estás haciendo. Esto sucede también cuando comienza a temblar. Hay personas que al momento que inicia un temblor, de inmediato el reptil toma control y dejas de sentir y de pensar y simplemente reaccionas. Eso es importante. El reptil reacciona. Cuando el reptil toma control, su función es mantenerte con vida. Y si para mantenerte con vida tiene que salir disparado del lugar donde estás para bajar corriendo las escaleras, y no importa a quién empujes, no importa a quién lastimes, o a lo mejor tú mismo te caes por las escaleras y te lastimas, no importa, porque si en un temblor el reptil cree que va a morir, se activan sus funciones de supervivencia y va a hacer lo que sea con tal de sobrevivir. Hay personas que se avientan de un segundo o tercer piso cuando comienza a temblar solamente porque piensa el reptil que va a morir. Y la manera de sobrevivir es aventarse por el balcón, aunque parezca increíble. Estos son dos ejemplos de una respuesta extrema a la biología. Cuando la persona que se está ahogando se le acerca al salvavidas, el que se está ahogando es capaz de agarrarse de la persona y en ese momento la va a matar. Por esa razón, los salvavidas no se acercan a tocar a quien se está ahogando. Le avientan el torpedo para que de ahí se agarre y lo traen arrastrando de vuelta. Jamás te acerques a una persona que se está ahogando, porque lo más seguro es que su reptil está activo y no está pensando. Ahora, ya vimos la parte biológica, ya vimos la parte psicológica. Cuando existe una amenaza física o psicológica, no importa si es real o imaginaria, el reptil se activa y deja de sentir y deja de pensar.
solamente reacciona. Este cerebro tiene dos formas de responder a una amenaza. Puede correr o pelear, que es como lo hacen los reptiles. Un reptil se enfrasca en una pelea si es que cree que puede ganar o si está arrinconado. O va a preferir correr si cree que va a morir. Una persona también puede correr o pelear. Vas a correr tal vez en una noche oscura que sientas que alguien te viene siguiendo. Vas a pelear si no te queda de otra porque tal vez tu vida está en peligro. Sin embargo, hay ocasiones en que no puedes correr o pelear. Por ejemplo, en una empresa, si están corriendo a compañeros del trabajo porque la empresa va mal y tal vez pues tienen que correr a gente porque no alcanza para seguir manteniendo la empresa. A lo mejor como en la situación en que estamos actualmente. ¿Qué va a pasar si me corren? Diría una persona. ¿Cómo voy a hacer para pagar la renta, la letra del coche, el uniforme de los niños, la escuela, el súper? ¿Qué pasa en una situación así? Que tu reptil interior se activa. Al activarse el reptil, dejas de pensar. Realmente no puedes trabajar en algún tipo de trabajo que exija atención mental por la sencilla razón de que el reptil está en control. Y es terrible porque entonces entras en modo de supervivencia. Y esto, como te comento, es una parte importantísima de nuestro sistema de supervivencia personal. Entonces, cuando el cerebro recibe una amenaza que puede ser real o imaginaria, ya sea física o psicológica, el reptil se activa. Siguiente cerebro, el cerebro medio. Este cerebro se le llama también cerebro mamífero porque se piensa que lo tienen también los diferentes mamíferos del mundo. Este cerebro, entre otras varias cosas, controla tu sistema hormonal, el sistema inmunológico, emociones y aprendizaje de larga duración junto con la memoria. Fíjate nada más cuántas cosas interesantes hay aquí. Aprendizaje de larga duración, es decir, lo que aprendes hoy para acordarte para siempre tal vez o a largo plazo. Y también la parte emocional. Mira nada más lo interesante que tiene que ver esto con una conferencia. ¿Cómo es que una persona puede acordarse muy bien de algo que pasó hace 20 años, pero no acordarse de algo que pasó hace 3 días? Por ejemplo, piensa en cuándo fue tu primer beso o cuándo fue tu primer encuentro sexual. Tal vez pasó hace muchos años, ¿de acuerdo? Ahora piensa, hoy es lunes, piensa qué comiste el miércoles de la semana pasada y te vas a dar cuenta que hay un cierto problema para acordarte, a menos, por supuesto, que el miércoles haya ocurrido algo interesante, algo importante a la hora de la comida. Esta es la razón por la cual la mayoría de las personas no nos acordamos de lo que vimos en alguna plática. Si en una plática no hubo un factor emocional importante, el cerebro no activa la memoria de larga duración. Entonces, toma nota de esto porque es un factor que tienes que llevarte al momento de diseñar una plática, una conferencia o algún tipo de clase o entrenamiento. Tercer cerebro. Cerebro nuevo o neocórtex, también llamado cerebro pensante o nueva corteza. Este cerebro es el que se encarga de realizar todo el proceso de pensamiento. Toda la parte de trabajo mental reside en ese cerebro. Sin embargo, y esto hay que recalcarlo, el cerebro pensante posiblemente trabaja con aproximadamente el 15% de todo el proceso de toma de decisión que una persona tiene. Es decir, que la mayor parte, cuando tomamos una decisión, recae en el cerebro reptil o en el cerebro mamífero. Y el cerebro nuevo, curiosamente, todos o la mayoría de los discursos que vamos a escuchar se dirigen al cerebro nuevo.
con datos, con texto, con estadísticas, con números, palabras, 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 y llega un punto en que todo eso que carece de emoción y carece de elementos para producir una reacción, apagan completamente a la mente de las personas. Entonces, en una audiencia, esto es muy importante. Para concluir esta parte, aquí tenemos lo que hace entonces cada uno de los elementos en el cerebro triuno. La neocorteza hace todas las funciones de trabajo y pensamiento. El mamífero básicamente se va a lo que es aprendizaje y memoria y sentimientos, emociones. Y el reptil básicamente con todo lo que tiene que hacerse para que la persona pueda sobrevivir. Ponme entonces en el chat, hasta aquí, si vamos bien, si tienes alguna pregunta, porque voy a encadenar eso que acabamos de ver con el resto de los contenidos. Entonces, ponme en el chat, por favor, si tienes alguna pregunta o si se entiende hasta dónde vamos. Perfecto. Gracias. Bien. Comentaba yo, entonces, a qué cerebro se dirigen la mayoría de los discursos. Y se dirigen al cerebro nuevo porque realmente pocos discursos son los que ayudan a cambiar una idea, a moverte en la forma de pensar, a sembrar en ti una semilla, etcétera. Y entramos ahora a el segundo tema, que son los niveles de atención. Fíjate bien. En la actualidad no, hace 5 años se concluyó un estudio de 2 partes, donde se encontró que la capacidad de atención ha disminuido enormemente en los últimos 15 años. En el año 2000 se encontró que una persona promedio podía poner su atención en algo antes de que su mente brincara a otra cosa durante un tiempo de 12 segundos. Ese estudio se vuelve a hacer 15 años después y se encuentra que ahora la capacidad para poner atención bajó de 12 segundos a 8.25 segundos. ¿Y qué crees? Hay un pez que se llama el pez dorado que puede poner su atención en la comida que está buscando comer durante 9 segundos. Al día de hoy, en el año 2020, segurísimo que podemos poner atención menos de 8 segundos. Como oradores, imagínate esto, estamos dando discursos a una audiencia que tiene un nivel de atención bajísimo. Por esa razón, con mucha frecuencia, la gente voltea a ver el celular a la mitad de una conferencia. A lo mejor te ha pasado que estás hablando, dando una plática y ves a la gente volteando a ver el celular. ¿Qué pasa ahí? Que el nivel de atención está cayendo porque no hay algo, no hay un elemento en tu mensaje que permita hacer que esa atención se mantenga. Mira nada más esto. Una persona promedio va a tomar su teléfono más de 1,500 veces por semana. No en balde, la fuente número 1 de alimentación a nivel de información ya es el teléfono celular. Por esa razón, tantos monopolios informativos como lo había antes, llamémosle Televisa o la televisión abierta, ha dejado de funcionar. Estamos ahora con una segmentación impresionante en cientos de canales distintos de información, escrito o en video o en audio. Y de ahí tenemos muchísimo para escoger. Muchísimo. Entonces, en una página web, el 28% de las palabras leídas durante una visita es lo único que una persona va a leer antes de irse a otra página. Una visita promedio dura menos de 1 minuto. En promedio vamos a tener menos de medio minuto para que una persona esté en una página antes de que se vaya a ver otra página. Si una página web tarda, ¿cuánto quieres? 3, 4 segundos en cargar, nos vamos a otra página. Porque queremos que la información sea rápida. Y si no hay algo que me atrape la atención,
voy a brincarme rápidamente a otra cosa. El cerebro está hambriento de información. Entonces, si lo que hacemos con la palabra hablada no puede dar tanta información tan rápidamente, tenemos que usar otro tipo de trucos para mantener esa atención de lo que estamos diciendo. Y de eso se trata lo que estamos viendo el día de hoy. Fíjate bien, voy a tomar como ejemplo Facebook. Facebook tiene 3 tipos de posts diferentes. En Facebook tú puedes pegar un video, una imagen o un texto. Fíjate bien. Si yo pego un video de menos de minuto y medio o un video de más de minuto y medio, ¿cuál de los dos crees que la gente prefiere ver? ¿Videos cortos o videos largos? Y te prometo que la gente se va a ir más hacia videos cortos. Si pego una imagen, ¿qué crees que va a preferir ver la gente más? ¿Una imagen que tenga alguna frase célebre, un pensamiento, un poema o un meme? Y obviamente la gente se va más por el meme. Y tercer ejemplo, si pego un texto, ¿qué tipo de texto o artículo crees que la gente quiere leer más? ¿Un artículo que hable sobre que se encontraron rastros cósmicos que pueden explicar el origen del universo? ¿O un artículo que hable sobre las 10 actrices de Hollywood que más Botox se han inyectado en la cara? Y te juro que se van a ir más con lo del artículo light. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué la gente preferiría un video corto, una imagen tipo meme o un texto de chismes? Por una razón muy simple. Porque la característica que une estas 3 cosas es que se requiere muy poquita energía mental para procesar un video corto, un meme o un artículo de chismes. Los artículos tipo chisme, si los has leído, fíjate que tienen un nivel de vocabulario muy bajo. Eso hace que sea más fácil de entender y de codificar por el cerebro. ¿Qué pasa en un discurso cuando queremos dar mucha información técnica, cuando damos gráficas, estadísticas, números? Automáticamente, aunque se trate de una audiencia especializada, automáticamente la mente se apaga, el cerebro se apaga. ¿Por qué? Muy fácil, y eso es una razón biológica. Porque la mente, cuando hablamos de cerebros, pasa esto. El cerebro reptil consume nada de energía. Para reaccionar, el reptil necesita solamente lo necesario para prender o apagar un switch. Es como prender o apagar un foco. ¿Cuánta energía necesitas para mover un switch o un interruptor de lado a lado? Nada, prácticamente nada. El cerebro mamífero necesita mucha más energía que el reptil. Para trabajar con emociones necesitas tener muchísima más energía, muchísima. ¿Nunca te has peleado con alguien así sabroso, así rico, tal vez como a nivel mental de madre, que terminas exhausto, cansado por tanto desgaste emocional? El cerebro mamífero consume mucha energía de ese tipo. Si alguna vez te dejó el novio o la novia y estás tú en pleno drama, llorando y casi con ganas de cortarte las venas, el reptil va a consumir mucha energía. Vas a acabar consumido completamente de energía. Pero el cerebro nuevo consume muchísima más energía. A ver qué te parecen esos números. El cerebro nuevo se va a llevar el 20% de todo el oxígeno que tomas. De cada 5 respiraciones que haces, una se la lleva el cerebro. Y el cerebro pesa menos de 1,5 kilos, pesa 1.4 kilos. Y se lleva un porcentaje grandísimo de oxígeno. Igualmente, el cerebro en cualquier momento del día puede estar produciendo fácilmente 25 watts de corriente eléctrica en el cerebro. ¿De dónde sale toda esa energía? De lo que comes. Pero, sorpresa, estamos en un país que tiene una crisis alimentaria. No nos falta comida, nos falta comida de calidad.
muy fácilmente, como estamos a merced de un chorro de alimentos procesados como los cereales que te venden ya empaquetados, todo lo que te venden en el Oxxo, absolutamente todo lo que hay ahí está procesado. En el Extra, todos son alimentos procesados y es de lo que la gente más se alimenta. Entonces, ¿qué pasa? Que es energía con un contenido energético, perdón, es comida con un contenido energético muy malo. Entonces, a lo largo del día, el cerebro nuevo, que necesita mucha energía para poder pensar, ¿qué crees que hace? Entra en modo de piloto automático. Entra en modo de ahorro de energía. Por esa razón es que en un día normal, no te acuerdas muy bien qué hiciste tal vez de la casa al trabajo cuando venías manejando o en el transporte, porque venías en piloto automático. ¿De qué hablaste en la comida con tu familia el día de ayer? Pues quién sabe, piloto automático. ¿De qué hablas con los compañeros en el trabajo? La broma que hicieron el día de hoy, ¿no? Piloto automático. A menos que haya algo que te saque del trance del piloto automático, se te va a olvidar. Piensa en tu audiencia entonces. Tu audiencia no te va a poner atención porque eso implica gastar muchísima energía. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que forzar al cerebro nuevo a que te dé su energía. Pero pasa lo siguiente. ¿Quién se encarga de controlar la energía en el cuerpo? El cerebro reptil. Y el reptil no va a dar su energía a menos que el cerebro reptil quiera lo que tú estás diciendo. Por esa razón, cuando estás muy cansado y te quieres poner a trabajar, la verdad no te dan ganas de hacerlo. O cuando tienes poca energía y tienes que sentarte a trabajar, ¿a poco no te llama más el celular para ver qué está pasando en Facebook o para contestar ese WhatsApp o para reenviar ese meme o para estar perdiendo el tiempo? Eso pasa cuando tienes poca energía y el reptil está apagando al cerebro nuevo. Y es terrible esto porque en una audiencia tienes que tener la atención de la gente. ¿Y qué pasa? Que para tener la atención necesitas que la gente use el cerebro nuevo, pero el nuevo utiliza mucha energía. Entonces hay aquí un problema. Pero afortunadamente estás en el lugar adecuado para que sepas cómo se hace para reclamar esa energía del nuevo y que la gente te ponga atención. Vamos a platicar ahora del número 3, del tema 3 que tenemos para el día de hoy, las diferencias que hay entre el cerebro del hombre y de la mujer. Yo sé, he escuchado muchísimo de los temas de moda, de los temas de igualdad de género y decir que somos iguales. Y yo no estoy del todo de acuerdo. Somos iguales en los derechos a que podemos aspirar como hombres y mujeres. Sin embargo, y eso es muy importante, no somos iguales en la forma en cómo trabajamos a nivel cerebral. A nivel cerebral, tenemos la mejor oportunidad para que el campo de competencia sea parejo. En la era industrial, ciertamente los hombres teníamos una gran ventaja sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque para trabajar en una fábrica se podía trabajar más fácilmente si tenías la fuerza para poder levantar una viga, para poder mover maquinaria pesada, etc. Las mujeres tenían una desventaja. Pero ahorita, en la era de la información, el campo de juego está nivelado. Porque en la era de la información, el trabajo ya no se hace con el músculo que está en los brazos. Ahora se trabaja con el músculo que está entre las orejas, y es el cerebro. Entonces, significa que aquí tocamos algo que se llama el código biológico. El código biológico dice que hombres y mujeres no somos iguales en todos los sentidos y que la forma de trabajar va a determinar mucho cómo te refieres a un grupo de personas. No es igual que trabajes con una audiencia que predominen los hombres o que predominen las mujeres. Vamos a ver entonces. Estoy poniendo en la pantalla dos cerebros. No te dejes llevar por el color porque posiblemente significa nada. Un cerebro pertenece a la forma en cómo el pensamiento corre en el cerebro de una mujer y el otro cerebro pertenece a la forma en cómo el pensamiento fluye a través del cerebro de un hombre. Ponme en el chat
¿Cuál cerebro crees que es de cada quien? ¿De quién es el cerebro izquierdo? ¿De hombre o de mujer? ¿O de quién es el cerebro derecho? ¿De hombre o de mujer? Pónmelo en el chat. ¿Cuál crees que es? Adivina. Si tuvieras que adivinar, ¿qué pondrías? Así es, Macri, así es, Paola, es correcto. Sí hay una diferencia. El cerebro izquierdo es del hombre y el de la derecha es de la mujer. Te voy a explicar por qué. Las líneas que se ven está ilustrando la manera en cómo el pensamiento o la actividad cerebral fluye en un cerebro o en otro. Si se fijan en el cerebro izquierdo, que es el del hombre, notarán que la mayoría de la información fluye hacia adelante y hacia atrás del cerebro. En ambos hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho, funciona igual. Perdón, nota que no hay prácticamente un cambio de un lado del cerebro al otro. En el caso de la mujer, sí. Sí hay mucho cambio y mucho movimiento que va de un lado al otro del cerebro. Pero no hay movimiento a lo largo del cerebro. Y esto marca muchísimas diferencias entre cada uno de ellos. Vamos a ver ahorita mucho de lo que son estas diferencias. Fíjate bien, el cerebro de un hombre trabaja diferente de la mujer en muchísimos aspectos, muchísimos. Por cuestiones de tiempo no puedo profundizar en eso, pero tengo aquí varias cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, la visión, la forma en cómo vemos. Los hombres tenemos lo que se llama una visión de túnel y las mujeres una visión periférica. ¿Qué significa esto? Se piensa que antiguamente, cuando hombres y mujeres vivíamos de forma nómada, los hombres nos íbamos a casar y las mujeres se quedaban en la aldea para mantener el fuego encendido, recolectar y cuidar a niños y ancianos. Para poder ver a la presa de lejos, el hombre tenía que poder desarrollar una vista más hacia la distancia. Posiblemente en la actualidad, esta forma evolucionada del cerebro es lo que permite que los hombres tengamos mejor habilidad para manejar y sobre todo para manejar y trabajar a alta velocidad. Pero por otro lado, las mujeres desarrollaron más lo que se llama visión periférica. Una mujer no necesita voltear a ver algo específicamente para poderlo ver. Todo esto puede entrar en su campo visual. Y se piensa que era porque en la antigüedad se requería de una visión amplia para trabajar para poder escoger la fruta que tenían que recolectar. El hombre tiene lo que se llama vista de rayo láser. Esto es la famosa frase de donde pongo el ojo, pongo la bala. Y la mujer vista de faro. ¿Qué significa esto? La mejor forma de explicarlo es a través de algo muy simpático. Cuando los hombres queremos ver el trasero de una mujer, ¿por qué la esposa se da cuenta así? Porque bajamos la mirada y le vemos las pompis. Así de fácil. Somos súper obvios. Cuando las mujeres quieren verle las pompis a un hombre, no tienen que voltear a verla. Al ver el todo, automáticamente están absorbiendo toda la información más fácilmente que un hombre. Por eso es que a la primera las esposas ya nos están dando la cachetada por ser tan obvios. Pero hay otras cosas muy importantes. Fíjate bien, el cerebro masculino es altamente competitivo. Los hombres competimos, pero las mujeres son mucho más colaborativas, bastante más. Cuando el hombre quiere comprar algo, cuando el hombre quiere acceder a algo, de inmediato viene la parte egoísta y trata de pensar de qué manera me beneficia eso, cómo me ayuda. Mientras que la mujer
trata de pensar de qué forma eso que va a comprar o adquirir puede relacionarse o cómo puede beneficiar a otras personas. Para la mujer, el nido es primero. El nido significa mi casa, mi familia, mi grupo de amigas, mi grupo de yoga de los jueves, mi grupo de amigas en el trabajo. Si para ti eso es importante, siempre vas a buscar procurarlo. ¿Ok? La mujer busca más que lo que hace le beneficie en su autoestima. Al hombre no nos interesa la autoestima, nos interesa que nos respeten muchísimo. ¿Sí? Y ahí tienes varias de las diferencias que hay entre un cerebro y otro. Ahora imagínate en una audiencia. Si tienes una audiencia o te vas a dirigir a un grupo de personas que son en su mayoría hombres, tienes que dirigirte haciendo alusión al tipo de cosas que mueven más fácilmente al cerebro de un hombre o viceversa, al cerebro de una mujer. Entonces, otra de las diferencias importantes es que las mujeres hablan 3 veces más que los hombres. Eso es importante de saber también. Si eres mujer y me estás escuchando, si eres casada, ¿a poco no cuando llega, no sé, cuando te ves con tu esposo y le preguntas cómo te fue en el trabajo, el esposo te va a contestar, bien? Y para los hombres, bien es una respuesta válida, para las mujeres no, porque las mujeres quieren que expliques a detalle. O como me dice mi esposa, explícamelo con lujuria de detalle. Y para los hombres, cuando una mujer empieza a hablar y hablar y hablar y hablar para decir cómo estuvo su día, para los hombres eso es demasiada información. Acuérdense, los hombres tendemos a ser más prácticos. A veces en ese ser práctico se nos van muchísimas cosas. A la mujer no. Entonces, si te fijas, los cerebros, aunque podemos pensar en hombres y mujeres como competencia, ambos cerebros son altamente complementarios. Todo depende en qué entorno se están viendo. Entonces, si tú eres hombre y vas a dar un discurso a mujeres, procura hablar 3 veces más de lo que estás hablando. Si eres mujer y das un discurso a hombres, procura hablar 3 veces menos de lo que estás hablando. Y de esta manera puedes tú ayudarte a trabajar de forma más eficiente con el tipo de audiencia con que estás lidiando. Entonces, cuando nos referimos a una audiencia, las emociones están en una zona del cerebro que no se expresa verbalmente. ¿Por qué razón? Porque la forma como funciona es esta. El cerebro reptil genera un disparo. Vamos a verlo a continuación. Este disparo reptil produce una emoción en la persona. Y la emoción, como no se puede poner en palabras, el cerebro nuevo, la mente consciente, trata inútilmente de ponerlo en palabras. Por esta razón, no importa las palabras que estás usando, lo que importa es cómo esas palabras que usas en un discurso se puedan dirigir al cerebro reptil. Porque el reptil siempre, siempre gana. En una plática, o si te dedicas a las ventas, háblale más al reptil, háblale más al instinto, háblale menos a la emoción y todavía menos a la razón, porque ahí no está la decisión, está en el reptil. El reptil siempre gana. ¿Ok? Entonces, volvemos al ejemplo de la comida, del cigarro, de la bebida súper adictiva y de las infidelidades. ¿Cómo entonces la hacemos para tomar una decisión? Alguien póngame en el chat, por favor, ¿cómo crees que, sabiendo lo que sabes hasta ahorita, cómo crees que funciona el proceso de toma de decisión? ¿Cómo crees que funciona? Pónmelo en el chat, por favor. Esa es la forma en cómo todas las personas tomamos decisiones. Todos lo hacemos exactamente de la misma forma.
Decimos que estamos a dieta y sin embargo nos vamos a comer comida altamente calórica, ¿sí? Y somos muy contradictorios porque no hacemos lo que decimos que hacemos. Realmente trabajamos de una forma muy diferente. Entonces, si esta forma de trabajar tú lo puedes aplicar en un discurso, imagínate nada más cómo puede cambiar tu índice de éxito al dar una plática o conferencia. Macri pone a través de la persuasión al cerebro reptil. Claro, no importa las palabras, como hacia dónde diriges las palabras. Esa es la parte más importante al dar un discurso. Vamos a entrar entonces con el tema número 4, que son los botones disparadores. Mira, todas las personas tenemos almacenadas allá en el cerebro reptil 10 botones disparadores diferentes. 10. En algunos, un botón está más fácilmente presionable que en otro. Por cuestiones de tiempo no podemos trabajar con los 10, pero te traigo 3. Estos primeros ejemplos de botones. Un primer botón, por ejemplo, es un botón muy fuerte, es el botón de pertenencia y adaptación social. Si tú eres alguien que la parte de la agrupación la tienes muy fuerte, si para ti es importante tu grupo de amigos, el club al que perteneces, ser parte del, no sé, de la mesa directiva de tal organización, etcétera. Si para ti es importante eso, tienes el botón de pertenencia y adaptación social muy levantado, muy fácilmente apretable. Cuando alguien te aprieta ese botón, fácilmente reaccionas. Puedes reaccionar con enojo, con afinidad, con alegría. Puedes aceptar a otra persona por el simple hecho que a esa persona también le importe mucho ese tipo de actividad, como lo sería la pertenencia y adaptación social. Ese es un primer ejemplo. Y estamos plagados de agrupación social, plagados. Hay grupos, asociaciones, sociedades por todos lados. Segundo botón. La trascendencia y sobrevivencia del gen. Significa que todas las personas, en menor o mayor escala, queremos dejar un registro de que vivimos en este planeta. Y eso es a través de los hijos. Hay padres de familia o personas que todavía no tienen familia, para lo cual esto es altamente importante. Hay gente que desde los 16, 17 años ya está pensando en ser mamá o ser papá. Quieren hacerlo. Es porque tienen este botón muy fuerte. ¿Y qué va a pasar? Que van a hablar, van a atacar, perdón, a gente para los cuales no tener hijos, no tener familia no es importante. Y van a adorar por completo a aquellos que ponen a los hijos por delante de todo. Pero aquí hay una cuestión súper interesante. Todas las personas tenemos grados altísimos de egoísmo. Altísimos. Tener hijos y no tener hijos es un elemento de alto egoísmo en la persona. ¿Por qué razón? Una persona que no quiere tener hijos es muy egoísta porque no quiere tener hijos. Piensa en sí mismo. Pero una persona que quiere tener hijos los tiene también porque es muy egoísta. Le gusta pensar en sí mismo y en la forma en cómo tener hijos lo va a hacer sentir. En la forma en cómo otras personas te van a ver por el hecho de tener hijos. Ay, mira qué buen papá, qué buena mamá. Claro, somos egoístas. Entonces, el egoísmo es otro factor importante a considerar. Un tercer botón es el botón del reconocimiento, el botón de ser único. Este botón se activa cuando nos dicen licenciado, maestro, oiga, doctor, arquitecto, mire, pase usted por aquí. Nos gusta que se nos reconozca por algún trabajo, algún logro. Y créeme, hay personas que se ponen muy mal cuando no los llamas doctor, no los llamas licenciado, no los llamas por algo, no los reconoces por algo que se hizo. Y el problema con esto es que si tú eres alguien así, muy fácilmente te pueden torcer por ese lado y apretar un botón y conducirte a un cierto tipo de acción.
Macri, sí. Nosotros tuvimos a un cliente que un día llama para pedir informes de un curso de computación y era un doctor. ¿Y con quién hablo? Le dice mi secretaria. Y el doctor contesta, habla el doctor, voy a inventar el nombre, Juan Pérez. Y mi secretaria no lo llamó doctor, le dijo, claro que sí, señor Pérez, mire, el curso de computación. Y en ese momento el doctor le interrumpe, señorita, ¿cómo le tengo que decir que soy el doctor Juan Pérez? Y es muy interesante porque cuando más adelante le hablamos al doctor Juan Pérez, pues se puso muy, muy feliz de que le estuviéramos reconociendo de que era doctor. Y al final se hizo cliente, tomó varios cursos más. Y este es un ejemplo de cómo las personas podemos ganar o perder si tenemos menos o más apretados los botones. Todos tenemos 10 botones. La idea sería que supieras qué botones tienes listos para ser apretados y que empieces a trabajar conscientemente en que no sean tan fácilmente apretados, para que no estés a merced de otras personas. Pero ¿qué crees? Tu audiencia no sabe esto. Si tú puedes predecir qué tipo de botones trae tu audiencia, que no es difícil, puedes preparar tus contenidos para moverlos más fácilmente a la acción a través de presionar uno de los 10 diferentes botones reptilianos que todos tenemos. Y están guardados allá abajo, donde está el reptil. Y eso es muy importante, porque todas las personas lo tenemos. Si somos humanos, todos lo tenemos. Y puedes usarlos a partir de ahí. Muy importante, todos los botones tienen como fundamento el miedo. Grábate esto. Las personas actuamos por miedo. Todo lo que hacemos lo hacemos por miedo. Si tienes hijos, los tienes por miedo. Puede ser diferente tipo de miedo. Puede variar dependiendo de la persona. Puede ser porque si no tienes hijos ahorita, ¿quién te va a cuidar cuando seas grande? O si no tienes hijos ahorita, no te vas a consolidar como hombre o mujer. Si tienes hijos después, a lo mejor se te pasa la edad. Y si no puedo tener hijos, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué va a decir mi familia? Todo es por miedo. ¿Sí? Y si tengo hijos, ¿qué voy a hacer para llevarlos a la escuela? ¿Cómo voy a ganar tanto dinero para darles la vida que se merecen, lo que yo no tuve, etcétera? Todo es por miedo. Ahora, el miedo puede tener 3 categorías diferentes. Cada uno de los botones tiene 1, 2 o 3 de las categorías del miedo. Primera, fíjate bien, ahorro de energía. Si lo que tú vendes puede ser una idea, puedes darlo en tu discurso, a lo mejor te dedicas a ventas. Si lo que tú vendes puede hacer que la persona ahorre energía, de alguna manera va a querer eso que tú quieres, eso que tú tienes. Si te dedicas a los servicios y das una conferencia de ventas para vender tus servicios, entonces haz que tu discurso le enseñe al posible cliente todo lo que se va a ahorrar en energía, en esfuerzo, en dinero o en tiempo si te contrata a ti. Si das un discurso para capacitar a personas, asegúrate de hacer que tus contenidos o que tu forma de instrucción le deje que sea obvio para tu audiencia de qué manera eso les ahorra energía. Segundo tipo de miedo. Si lo que tú haces o lo que tú dices quita el dolor o aleja el peligro de alguien, la gente va a querer eso que tú tienes. Va a acceder a la idea que tú estás planteando. Y tercera, placer. Las personas de manera natural queremos regresar a una zona de confort. De manera natural. Si tu plática, tu discurso, lo que tú hablas, tu idea, lo que tú vendes tal vez, ayuda a que la gente regrese a una zona de placer, a una zona de confort, felicidades. Te pongo un ejemplo. ¿Qué vende Domino's Pizza? Cualquiera me ha dicho, pues pizza, pero no es cierto. Domino's vende estas 3 cosas del miedo. Ahorro de energía.
No tienes que pararte, ponerte tus chanclas, ir a la pizzería de la esquina a comprar una pizza y esperarte a que la tengan. Tú nada más abres tu celular, abres la aplicación, escoges con el dedo índice lo que quieres, se paga automáticamente con la tarjeta de crédito y te sientas a esperar. Lo siguiente que haces, te paras de tu sillón, abres la puerta, metes una pizza a tu casa y se acabó. Ahorraste energía. Y eso te da mucho placer también, porque la pizza está igual de caliente, no tuviste que gastar energía y puedes seguir viendo tu serie favorita o seguir con los amigos o lo que sea. Tienes mucho placer. Y también te quita el peligro. No tienes que salir de tu casa a que se te ponche una llanta, a que te asalten, a gastar gasolina. Entonces, fíjate bien, Domino's no es la pizza más rica del mundo. Hay muchísimas más que la preparan con mejor sabor. Pero nadie te da esos tres elementos en una sola pizza. Entonces, piensa si tu discurso es capaz de proveer cualquiera, ya sea una, dos o las tres categorías del miedo. Y eso es a través de entender todos los botones. Llegamos así a la parte número 5 de nuestra agenda del día de hoy, lenguaje corporal. Hay una de las partes que más me apasiona de todo esto. Lenguaje corporal es todo el tipo de comunicación que no sea la palabra hablada. Y esto incluye todo el tipo de mensajes silenciosos que no se comunican, pero que sí se hace a través de movimientos corporales, expresiones faciales, movimientos corporales como cruzarte de brazos o rascarte la cara, expresiones faciales como poner cara de hartazgo, mover los ojos hacia arriba, el tono vocal, como el volumen, todo lo que es la parte vocal, y también todo lo que es el paralenguaje, como por ejemplo decir, ay, híjole, todo eso forma parte del lenguaje corporal, porque no son palabras tal cual, pero tienen un significado que internamente decodificamos de cierta forma. Y ese es el comportamiento que de una forma u otra se lleva a cabo y se entiende en una persona. El lenguaje corporal implica el 60 al 93% del proceso de comunicación. Puede que sea algo no verbal, ¿ok? Puede ser el cuerpo, la cara, el tono de voz, la postura, etc. Sin embargo, el lenguaje corporal prevalece sobre las palabras, es decir, es más importante el cómo se dice algo y se acompaña al cuerpo que la palabra tal cual. Y mira nada más todas las cosas en las que se puede utilizar el lenguaje corporal. Muchísimos. Entonces, el lenguaje corporal está presente en todo lo que hacemos en todo momento. Ahora, una persona promedio va a utilizar la mayor parte del día el lenguaje corporal para realmente expresar algo. Porque lo que decimos verbalmente no necesariamente corresponde con lo que decimos kinésicamente. Y esto, imagínate en una conferencia. También pasa en una conferencia que el orador dice algo, pero realmente el cuerpo está yendo en una dirección distinta. Y eso es terrible porque entonces el mensaje carece completamente de fuerza. Mira todas las cosas que pueden considerarse como lenguaje corporal. Desde la forma en cómo te paras, el tipo de apariencia que muestras ante otra persona, si sonríes o no sonríes, si mueves la cabeza o no, si las manos las tienes en la bolsa o están cruzadas, qué tanto contacto visual haces, la frecuencia del parpadeo, qué dice la cara, sonríes, estás enojado, el contacto corporal, tocas a alguien, tocas algo para poder expresar información, qué tanta cercanía
tienes con otra persona. Es la famosa proxémica. Y todos los sonidos paralingüísticos de las que ya hablaba yo hace un momento. Las risas pequeñas, cuando dices cosas como, órale, híjole, oh. Todo eso son también paralingüísticos. Y todo eso conforma el lenguaje corporal. ¿Por qué es importante el lenguaje corporal? Mira esta gráfica. El pastel más pequeño tiene que ver con lo verbal, es decir, lo que decimos. Esto significa el 7%. Es decir, en un discurso leído, por ejemplo, el 7% es lo que la persona está leyendo. Pero, muy importante, la información paraverbal y el tono, es decir, cómo decimos la información, puede participar hasta con un 38% en el proceso de entrega de información. Y eso es un problema, porque la gente que lee un discurso nunca utiliza inflexiones tonales, nunca, jamás. Y eso lo hace muchísimo más aburrido. Y finalmente la parte no verbal, o sea, el lenguaje corporal. Imagínate una persona que lee el discurso y que encima está detrás de un podio. Es terrible porque no tiene nada de parte corporal expresando el mensaje. Lo hace triplemente aburrido. Triplemente aburrido. Una última parte que tenemos que ver del lenguaje corporal es lo siguiente. ¿Tú crees que Macri dice esto es cuando estamos solo sentados detrás de un panel? Cuando estás detrás de un podio, Macri, o sentada, le quitas muchísimo a tu cuerpo para poder expresarse, muchísimo. Entonces, imagínate nada más al estar detrás de un podio o estar sentado. Leyendo un discurso, tu mirada está hacia el papel, no hacia la audiencia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que desarrollar el discurso. Si te quieres conectar con la audiencia y quieres vender una idea, tienes que desarrollar el discurso. Puedes llevar notas si lo deseas, pero si tienes que estar anclada a una silla, entonces tienes de la mitad del cuerpo hacia arriba para poder expresar información. Y eso es el uso de manos, contacto visual y poder utilizar la gesticulación de forma adecuada y también los 4 elementos vocales. Vamos a ver eso un poquito más adelante. ¿Tú crees, póngame en el chat, tú crees que al reptil le gusta ese tipo de discursos donde el orador está sentado o detrás de un podio leyendo sin usar entonaciones y sin usar el cuerpo y leyendo además o su tono de voz está plano? Pues por supuesto que no. Así es, Esther. Claro que no. Macri, muchas conferencias así es, lamentablemente. Pero eso no es hablar en público. Bueno, sí están hablando en público, pero el problema es que no están comunicando en público. Esther pregunta, ¿depende del tema? La verdad, Esther, es que no importa, puedes hablar del tema más interesante, puedes hablar de la cura contra el cáncer, puedes hablar de unas gotas que te hacen volar si quieres, pero si no lo haces de la manera adecuada, de todas maneras es percibido como un discurso con falta de dinamismo, falta de elementos que ayuden a que la audiencia recuerde el mensaje. Macri dice, no hay mucho espacio de movimiento o pararse para desarrollar el tema. Entiendo eso, entonces tienes que utilizar los elementos que puedas para poder lograr la atención de la audiencia. Aquí hay algunos de esos elementos. Vamos a ver el último punto que tenemos para el día de hoy, los neuroelementos que pueden conformar un discurso. Primero de ellos, ya lo hablábamos, lenguaje corporal. Aquí les da un tip rapidísimo que pueden comenzar a utilizar. Los 3 elementos más importantes en un discurso, hablando de lenguaje corporal, son
la cara, que crean una conexión emocional con tu audiencia, manos y brazos que te permiten tener los elementos para hacer contacto con tu audiencia y también para poder contar lo que tú quieras contar como una historia. El cerebro humano es altamente receptivo a las historias y reaccionamos mejor a las historias. Cuando das un discurso, cuenta tu discurso como si se tratara de una historia. Y finalmente, el tercer elemento son las piernas, control. Hemos tenido cientos de alumnos a nuestros cursos de oratoria. Cuando los ves la primera vez que pasan al frente, la forma de pararse es muy simpática, porque se paran con una pierna adelante, una atrás, se bambolean de un lado, se bambolean para el otro, bailotean, van un paso para adelante, un paso para atrás, o una pierna está flexionada y la otra está perfectamente parada. Eso es lenguaje corporal y eso definitivamente no proporciona a la audiencia una sensación de que el orador está en control. Al contrario, es un símbolo de nerviosismo. Cuando el cuerpo tiene un símbolo de nerviosismo, el mismo cuerpo empieza a reaccionar con nerviosismo. Curiosamente, si tú te paras como si estuvieras realmente en control, el cuerpo le está ahora diciendo al cerebro cómo tiene que portarse. Y es muy interesante porque en lenguaje corporal es una calle de dos vías. El cerebro le dice al cuerpo cómo estar, pero el cuerpo también le puede decir al cerebro cómo estar. Y eso es lo que tienes que empezar a hacer para trabajar al momento de dar un discurso. Macri, sí, así es, te lo concedo, pero ¿qué crees? Todos tenemos la facilidad de poder agregar varios elementos a la manera en cómo trabajamos. Y ese es el siguiente elemento, la voz. La voz no significa que la persona necesita poder hablar más fuerte para sonar dinámico. Ahí te va un ejemplo. Una persona que habla a volumen constante, así planito, 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 no tiene inflexión de voz y habla siempre a la misma velocidad. Eso es como como una pastilla para dormir. Cuando pregunto a mis alumnos, entonces, ¿qué tenemos que hacer para despertar a la persona? Alguien dice, hablar más fuerte, pero esa tampoco es la solución. ¿Por qué? Porque el reptil se acostumbra muy rápido a lo que sea que le das. Si al reptil le pones una voz así planita, a un volumen bajo, se acostumbra rapidísimo y dice, qué bárbaro, qué flojera de conferencia. Pero si tú empiezas a hablar así con un volumen alto y decir, a ver, vamos a hacer esto, chavos, préndanse, vamos acá. El reptil se acostumbra también a un volumen tan alto y rápidamente se aburre. ¿Qué significa entonces? Que tienes que utilizar los tres elementos de la voz y variarlos todo el tiempo para que la gente tenga esa atracción a tu persona. Es decir, hablar en voz fuerte y en voz baja, hablar con entonación. Fíjate cómo lo acabo de decir, con entonación, y ese es el tono. Hablas con entonación durante todo el discurso. ¿Escuchaste cómo lo dije? Todo el discurso. Y hablas con entonación. Y también la velocidad, es decir, hablar a velocidad rápida cuando quieras o tengas información que no es tan importante que la gente se acuerde y de repente puedes bajar la velocidad cuando necesites poner énfasis en algo o incluso también una pausa. La pausa es parte de los elementos de velocidad. Cuando de manera intencional pones los tres elementos y todos los elementos los estás cambiando constantemente, el reptil no se puede acostumbrar a una conferencia. Hemos dado clases a veces de un día entero, 4 horas en la mañana, 4 horas en la tarde. Es muy fácil que al término de la cuarta hora
La gente ni siquiera se da cuenta que ya pasaron 4 horas. ¿Por qué? Porque utilizamos todos los elementos de los que te estoy enseñando ahorita para hacer que literalmente los alumnos, o cuando doy conferencias de más de 1 hora, mi audiencia entera está comiendo de la mano a lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque al poner un esfuerzo de usar de manera 100% planeada todos los elementos, la gente va a estar siempre atenta a lo que estás diciendo. Esther, así es. Tienes que mantener interesado al reptil. Reitero, ¿quién le da energía al cerebro nuevo? El reptil. En el momento en que el reptil diga, qué hueva, en ese momento le deja de dar energía al cerebro nuevo para que deje de ponerte atención. ¿Y sabes qué? Mejor volteamos a ver el WhatsApp o el Facebook, a ver si ya, a ver los gatitos, los ositos, a ver qué hicieron hoy las Kardashians, etcétera. Porque en el celular está pasando algo más interesante que aquí al frente. Tienes que mantener enamorado al reptil. Y tercer elemento que vamos a ver el día de hoy, la atención. Todas las personas tenemos 2 tipos de atención, directa e indirecta. La atención directa, te lo decía yo hace rato, consume muchísima energía, mucha energía. No puedes pedirle a una audiencia que tenga atención directa. Si le vas a mostrar una estadística importante a la audiencia, si considera importante eso, te va a dar su atención directa, pero no puedes estar tabla tras tabla, estadística tras estadística, número tras número, palabra tras palabra, porque llega un punto en que se cansa esa atención y deja de ponértela, porque se está acabando la energía. Entonces, cuando no estamos en atención directa, estamos en atención indirecta. La atención indirecta no busca recordar un dato, pero al término del discurso, y eso es muy importante, la atención directa va a permitirle a la audiencia tomar una opinión generalizada de cómo estuvo el discurso. Va a decir, oye, me encantó el discurso, me gustó cómo presentó las ideas, me gusta ese evento del que está hablando, del cual vamos a reunir a varias personas. Y esa es la atención indirecta. La gente se va a acordar de la generalidad, no del detalle. Por eso es que tienes que también pensar qué partes de tu discurso pueden irse a lo general y qué partes tienen que ser a lo particular. Lo particular vas a usar atención directa, a lo general la atención indirecta. Y la mayoría del discurso, créemelo, se va a ir a la atención indirecta. Que no puedes tener a la audiencia con la atención directa en algo. Trata de hacerlo. Seguro que ni tú te acuerdas de todos los datos que te fueron presentados en una tabla, a pesar de que el orador insista en que te ponga tanta información y tienes que aprendértela. Es imposible. Tienes que jugar con la forma biológica en cómo funcionamos. ¿Sí? Hasta ahí no sé si tengan alguna pregunta. Póngame en el chat si tienes alguna pregunta para poderla contestar en este momento. Mientras me pones alguna pregunta, te voy a comentar lo siguiente. ¿Cómo se utilizan efectivamente los diferentes neuroelementos? Aquí hemos visto nada más 3, hay más. La forma en cómo se utilizan los neuroelementos de manera efectiva en un discurso es esta. El reptil, como ya comentaba, tiene 10 botones basados en miedo y divididos en 3 categorías. Ya vimos todas. Cuando uno de los botones es presionado, este botón dispara una emoción. Es decir, llega al cerebro mamífero. Piensa en esto. Imagínate que a tu novia, a tu esposa, de repente ves que se le acerca una persona del sexo opuesto muy atractiva, ¿sí? Y no le ha hecho nada, no le ha dicho nada, pero se le acerca a preguntarle la hora. Si tu botón en el reptil es apretado,
tal vez un botón de pertenencia, y se dispara, vas a sentir celos, ¿sí? Pero cuando tú sientes celos, ya pasaron varios segundos para que el reptil reaccionara. Es decir, que el reptil reacciona antes de que la emoción se dispare. El reptil se dispara, esto dispara a su vez una emoción en el mamífero y después el cerebro nuevo trata inútilmente de ponerle palabra, de explicarlo con palabra. En una conferencia, tú puedes disparar 1, 2 o 3 botones reptilianos. Esto va a generar una emoción en tu audiencia y a esta emoción la vas a guiar con la parte hablada dirigida al cerebro nuevo. Andrea comenta, mirar también de manera aleatoria al público mientras hablamos funciona también. Claro que sí. Hay, en lenguaje corporal, hay diferentes tipos de mirada. Básicamente la mirada social es la que tenemos que practicar en la oratoria, porque tienes que mirar durante 2 o 3 segundos a cada grupo de personas, haciendo que tus ojos recorran todo el lugar donde te encuentras, toda la sala o la mesa donde estés, e ir mirando a diferentes personas de forma aleatoria. Eso es algo muy bueno de poder hacer. Macri pregunta, ¿cómo puedo identificar los botones idóneos que debo apretar para convencer a un público? Esto viene, Macri, de conocer tu audiencia. Si yo, por ejemplo, que me dedico a capacitación, si yo entiendo que voy a dar una plática, por ejemplo, a padres de familia y yo quiero vender mi curso de aprendizaje acelerado, pues yo sé que alguien que venga a esa plática es porque quiere aprender más o sus hijos tienen algún problema de calificaciones o porque quieren tener la facilidad de mejorar sus promedios, etc. Entonces, preparo mis discursos de una manera en que pueda disparar en los papás algún tipo de reacción. Por ejemplo, si es una mamá, voy a orientar mi plática para decir que con este curso su hijo puede aprender más rápido y de esta manera hacer que se sienta mejor su hijo consigo mismo por poder salir mejor en la escuela. Y como sé que a las mamás como mujer les interesa más la autoestima, ellas van a proyectar esta autoestima hacia sus hijos. Entonces, para ellas, el discurso tendría que ser orientado a, con este curso, tu hijo va a poderse sentir mejor consigo mismo porque ya no va a reprobar tan fácilmente. Si fuera un papá, yo le diría, mira, con este curso, tu hijo va a tener una mayor autoridad, se va a poder colocar como alguien mejor estudiante que otros niños, va a poder hacer más fácilmente lo que a otros les cuesta trabajo. Y es la forma de poderle vender también a los papás. Entonces, esto tiene que venir de poder conocer la audiencia a la que nos estamos dirigiendo. Al hacerlo, más fácilmente puedes preparar cualquier tipo de contenido para presentar en público. Ahora, perdón. Cuando damos un discurso, hay que recordar lo siguiente. El reptil provoca una reacción o impulso, el mamífero se encarga de las emociones y el cerebro nuevo de características y beneficios. Entonces, cuando yo dé un discurso, tengo que tocar ciertos botones para asegurarme que me dirijo a que el reptil dispare el botón. El mamífero va a generar una serie de emociones a partir de ese botón. Entonces, cuando yo en mi discurso hable y utilice emociones, me estoy dirigiendo al cerebro mamífero. Y al final también tengo que mencionar datos, información, características y beneficios que son las que se van a dirigir al cerebro nuevo. Mi discurso necesita entonces considerar un objetivo reptil, un objetivo mamífero y un objetivo al cerebro nuevo. Y por supuesto, determinar el tipo de audiencia al que me voy a dirigir. Macri pregunta, ¿y qué pasa cuando es un discurso improvisado? En un discurso improvisado es la misma cuestión en el sentido de que tienes que entender a quién te estás dirigiendo.
Tu mensaje, Macri, lo diriges de la misma forma que como un discurso que planeaste. O si puedes ponerme en el chat un ejemplo de un discurso improvisado. ¿Cuándo ocurriría? ¿Cuando te encuentren a la salida de un lugar o te piden una entrevista o que des un brindis o te piden que des un mensaje en los 15 años? Si me pones un ejemplo, con gusto te lo comento. Mientras tomo un poco más de agua. Bien, mientras, póngame por favor en el chat hasta ahorita, ¿qué te ha parecido lo que hemos visto? ¿Qué te ha parecido la información de la que hemos hablado esta tarde? Macri, pones una pregunta muy interesante. ¿Cuándo se tiene preparado un discurso para cierto nivel de audiencia y al iniciar resulta que el nivel es más avanzado? Te tengo una noticia. Aún en una audiencia especializada, la información que sea más técnica es más difícil de decodificar porque consume energía. ¿Sí? La energía que el cerebro usa para decodificar un lenguaje es energía que al final se la estás quitando al cerebro nuevo. Piensa entonces de que un discurso, al presentarlo, tiene que ser capaz de impactar a cualquier nivel. Entonces, no creas que por utilizar un nivel elevado le estás haciendo un favor a la audiencia. Puede llegar a resultar al revés. ¿Ok? Entonces, piensa más bien en un nivel de plática donde puedas impactar a los tres niveles. Eso va a producir que más fácilmente la audiencia recuerde lo que estás diciendo, que te recuerde a ti. Si tus discursos los quieres diseñar para poder vender tu persona, tu marca personal, tu branding personal, dirígete de esta manera. Si estás en área, no sé, de ventas, de mercadeo, tienes un negocio multinivel, tienes una plática para que alguien venga a tu negocio, vas a hacer un podcast, vas a dar una conferencia porque te invitaron de tu iglesia, de la sociedad de padres de familia, del colegio de tus hijos, todo funciona exactamente de la misma manera. ¿Okay? Entonces, bueno, casi para entrar en la recta final de la plática del día de hoy, quiero que recuerdes por qué estás aquí en el día de hoy. Y esto lo vimos al principio, porque sabes que quieres atraer y mantener interés de una audiencia, saber cómo se activa el proceso de toma de decisión de una audiencia, ya lo estás aprendiendo, aprender cuáles son los neuroelementos que hacen que una persona mantenga su atención a ti en un discurso, conocer los diferentes niveles de atención que se pueden manejar, bueno, y mucho más. Hemos visto bastante el día de hoy. Lamentablemente estamos limitados por la cuestión del tiempo, pero espero que estés llevándote muchísimo valor. Y aquí la pregunta obvia, porque estoy notando que, bueno, está muy interesante los contenidos. Ayer tuvimos otra plática también, mismo resultado. ¿Cómo puedo aprender a usar efectivamente la neurooratoria para preparar discursos, mensajes y charlas que atraigan la atención de una audiencia, sin importar el tamaño, obviamente, y que recuerden mi mensaje y que los pueda persuadir a la acción? Aquí hay una palabra importantísima: persuasión. La persuasión tiene tres elementos. Tiene elementos racionales, elementos emocionales y elementos de autoridad. Cuando un discurso tú das los tres elementos, la persona mucho más fácilmente puede ser persuadida hacia tu idea, tu servicio, tu producto, tu marca, tu marca, tu empresa o tu persona. ¿Cómo puedo aprender a utilizar de manera efectiva la neurooratoria? Yo en este punto veo dos caminos diferentes. El camino número uno es que lo hagas por ti mismo, por ti misma,
Puedes ponerte a investigar, a revisar, a buscar en la red. Hay muchísima información sobre el respecto. Sí hay mucho trabajo que hacer ahí porque tienes que quitar todo el ruido que hay sobre qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, ponerte a aplicar lo aprendido y volver a iniciar. Buscar, investigar, quitar todo el ruido e ir agregando poco a poco a tu arsenal como orador u oradora. El camino número 2 es el que te quiero hablar a continuación. Puedes adquirir una solución empaquetada y probada por cientos de alumnos, por una empresa, la nuestra, Estrategias de Aprendizaje, dedicada desde hace ya más de 20 años. Estamos cumpliendo 21 años, de hecho, en mayo de este año dimos nuestro primer curso en 1999. Una empresa que también te dé lo último en materia de influencia y persuasión orientada a la tecnología humana. Que sea un curso, además, fácilmente accesible y sin importar dónde vivas. Y me refiero a nuestro curso de neurooratoria. Este curso, quiero comentarte qué es todo lo que vas a poder aprender ahí. Hace un momento vimos los 3 cerebros, pero eso es parte únicamente del modelo completo de la neuroinfluencia. Y te platico, el puro módulo de neuroinfluencia son un poco más de 4 horas de instrucción. Vas a aprender ahí el código corporal, el código cultural, que no lo vimos aquí, y ejemplos que puedan tener, así como el código biológico, mucho más a fondo. Un código más que es el código simbólico, que es la forma en el simbolismo que todas las personas le damos a las diferentes cosas. Vas a conocer cuáles son los otros 7 botones para un total de 10 botones reptilianos. Cómo regresar a tu audiencia a la zona de confort y moverlos a la zona de aprendizaje. Y ejemplos de varios códigos simbólicos y su aplicación. Pero también vas a aprender a diseñar el objetivo para un discurso. Conocer cómo es tu audiencia, que es la famosa audiencia avatar. Desarrollar un objetivo reptil, un objetivo mamífero y un objetivo neocórtex. Teniendo esos objetivos, ahora sí puedes empezar a diseñar discursos sabiendo que los contenidos se van a dirigir directamente hacia cada uno de los 3 niveles cerebrales. Vamos a ver también mucho más a detalle el lenguaje corporal. En este lenguaje corporal, pues trataremos ya con los sistemas sensoriales, los 5 sentidos y cómo activarlos para poder saber de qué manera meter información de forma no verbal. Todo lo que es la comunicación efectiva y las mentes consciente, subconsciente e inconsciente, que da la casualidad que es donde viven los 3 cerebros. El cerebro nuevo vive en la conciencia, el cerebro mamífero vive en la mente subconsciente y el cerebro reptil vive en la mente inconsciente. Y aprender cómo habla la mente no consciente al momento de expresar mensajes a través del cuerpo. Para esto veremos también la relación cerebro-cuerpo, las diferentes posturas de poder y la presencia de liderazgo al momento de dar un discurso. Y vamos a ver también, referente al lenguaje corporal, contacto visual, manos y brazos, apertura, palmas y dedos, pies y parado y atracción. Hay mucho que ver ahí. Elementos de la voz, la parte vocal y los 4 elementos que hay en la voz: volumen, velocidad o tempo, entonación y timbre. Por supuesto, hablaremos más a profundidad de la voz, cómo conseguirla y sobre todo, más importante, porque conseguirla es muy fácil, cómo mantenerla. Y para aquellos que utilizan la herramienta del PowerPoint, créeme, es uno de los elementos que más dañan al orador por no saber la forma correcta de preparar diapositivas, cómo generar impacto y atención con las diapositivas y cómo crear emoción a través del uso adecuado de las diapositivas. Vamos a hablar de muchísimos elementos, como lo serían fondos, animaciones, fuentes, imágenes, temas, colores, etcétera. O más neuroelementos, la parte más importante, ya sabiendo todo lo anterior. Te voy a enseñar cómo estructurar el mensaje de varias maneras. Te voy a enseñar el modelo de la regla de 3 al momento de crear un mensaje, el uso de las metáforas para poder entregar información, el diseño de un discurso a través del tópico del mensaje clave
otra técnica que es el discurso instantáneo y también técnicas de apertura y cierre de un discurso. Todo eso es lo que tenemos considerado en el curso, ese entrenamiento intensivo del tema de neurooratoria. Y te proporciono los datos de cuándo vamos a comenzar. Vamos a comenzar este curso el próximo martes 19 de mayo. Son 8 clases online en vivo, donde todos los alumnos y el instructor vamos a estar con la cámara, vamos a poder estarnos observando, poder compartir muchísima información. Las clases van a ser de 2 horas de duración, de 7 a 9 de la noche, los días martes y jueves durante 4 semanas. Y vamos a manejar únicamente 5 alumnos. De hecho, me disculpo, ya no alcancé a actualizar la diapositiva. No vamos a manejar ya 5 alumnos porque ya tuvimos un inscrito el día de hoy en la mañana. Tenemos únicamente 4 alumnos más que podemos manejar en el salón de clases online. ¿Qué se incluye en el curso? Se incluye el manual del alumno, te lo vamos a enviar a tu correo electrónico para que lo puedas tener e imprimirlo. El salón de clases online, un grupo especial de WhatsApp para poder consultas y aclarar dudas entre clase y clase a lo largo de las 4 semanas. Y al término del curso, después de un pequeño trabajo que va a haber por ahí, vas a recibir en tu correo electrónico tu diploma con valor curricular y también accesar hasta un mes después de que el curso terminó las clases grabadas. Y referente a la inversión, normalmente manejamos este curso con un precio de 4,900 pesos. En esta ocasión, y por motivo de la razón, esta locura que nos tiene a todos en las casas, vamos a manejar un precio especial de 3,500 pesos. Y este precio especial es para el grupo en su versión, para el curso en su versión grupal. Si te interesa de alguna manera trabajar directamente con nosotros a través de un coaching personalizado, podemos hacerlo. Hemos trabajado con muchísimas personas que están en ambientes de política o en ambientes empresariales y que prefieren no trabajar en grupo porque tienen algún tipo de necesidad un poco más específica y nosotros trabajamos con ellos de mano a mano, acoplando los contenidos del curso a su necesidad actual referente a la oratoria. Así que si te interesa la versión grupal o si prefieres trabajar de manera mano a mano con nosotros, con el coaching personalizado, al final de este curso vas a concluirlo habiendo aprendido la habilidad de presentar discursos, charlas y conferencias de cualquier tamaño, ante cualquier tamaño de audiencia, sin miedo. Vas a aprender también a usar un modelo que funciona de oratoria basado en la manera biológica en que una persona prefiere tomar una decisión dentro de una audiencia. Y vas también a entender cómo funciona el proceso de toma de decisión de una audiencia, pero también conocer las diferentes formas efectivas de atraer, mantener y capitalizar la atención de tu audiencia hacia tu persona. Y también presentar discursos memorables y que muevan a la acción a tu público o audiencia. Entonces, como puedes darte cuenta, se trata de un curso súper completo que en esta ocasión que vamos a darlo de forma virtual, puedes conectarte desde cualquier lugar donde te encuentres únicamente a través de una conexión a internet y una computadora. El curso te va a dar una habilidad enorme para que cuando toda esta locura que nos tiene encerrados termine, emerjas con una habilidad que te ayude a avanzar en tu carrera, a ganar más dinero y poder de esta forma crecer como profesionista. Llegamos al momento casi en la recta final, donde me encantaría poder escuchar algún tipo de pregunta que tengas sobre lo que vimos el día de hoy, o si tienes algún comentario que hacer, qué te ha parecido la información, compártemela por favor ahí en el chat. Bueno, pues veo que no hay en este momento alguna pregunta. Si hubiera alguna, bueno, la puedo llegar a contestar. Muchas gracias, Paco. Gracias, Esther. Te agradezco muchísimo por haber estado aquí. Gracias, Ignacio.
Macri, muchas gracias también. Te agradezco enormemente por haber destinado este tiempo para estar aquí con nosotros esta tarde. Y espero que esta información te ayude muchísimo, que haya agregado mucho valor para tu práctica como oradora u orador. Y créeme que me va a dar mucho más gusto todavía que podamos trabajar contigo en cualquiera de los cursos que tenemos próximos para iniciar, incluyendo, por supuesto, este curso de neurooratoria, que te reitero, la oratoria es la habilidad suave que más fácilmente te puede ayudar a avanzar en tu vida profesional y a ganar más dinero. Si no hay nada más que agregar, te recuerdo mi nombre, yo soy Francisco Cabrera y te deseo la mejor de las noches. Y nuevamente, muchas gracias por haberte quedado con nosotros hasta el final. Te agradezco muchísimo, muy buenas noches y hasta la siguiente ocasión. Gracias.